Señoras y señores, un cordial saludo. Bienvenidos a un nuevo episodio del AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, que en este 2025 cumple 70 años de impulso a la relación comercial entre Colombia y Estados Unidos. Este es un espacio para nuestra comunidad empresarial en donde podemos conversar y compartir conocimiento e información relevante para la toma de decisiones y una mejor comprensión de la actualidad nacional e internacional. Todos ustedes sean bienvenidos. Vamos a abordar el día de hoy en un episodio que hemos denominado Derecho y Territorio en Colombia, en donde hablaremos de un tema clave que es la tenencia de la tierra y la seguridad jurídica en los predios rurales. En esta conversación del AmChamCast de hoy veremos cómo el artículo 48 de la Ley 160 de 1994 y la sentencia SU 288-2022 cambiaron la forma de entender la propiedad en el suelo rural en Colombia. Y para esto tenemos una invitada muy especial, una experta en este tema. Ella es Ana María Parra, directora de Derecho Predial de Estudio Legal Hernández, firma de abogados y afiliado de la Cámara Colomboamericana. Doctora Ana María, muy buenos días. Un cordial saludo. Gracias por aceptar esta invitación. Hola Javier, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos los que nos escuchan el día de hoy. La doctora Ana María, muchas gracias. Es abogada con más de 13 años de experiencia en el sector legal, especializada en Derecho Administrativo y Urbano y con una maestría en Derecho y Gestión Urbanística. Ella ha asesorado a entidades públicas y privadas y también a firmas de abogados con enfoque en Derecho Agrario, Gestión Predial y litigios relacionados con servidumbres para proyectos de transmisión eléctrica y energía renovable. También en su trayectoria profesional ha estado vinculada a proyectos de estructuración y revisión de contratos estatales y prediales, también a proyectos de saneamiento jurídico de la propiedad y tiene una amplia experiencia en actuaciones administrativas, redacción técnica de documentos legales y trámites ante autoridades territoriales. Como ustedes ven, una experta en este tema. Y vamos a comenzar justamente en esta conversación para que nos pueda compartir y nos pueda explicar qué entendemos por tenencia de la tierra para el suelo rural colombiano. Bueno, Javier, este es un término bastante desconocido y que es muy importante en el momento de abordar todos los estudios que se quieran realizar en el suelo rural. Y la tenencia como tal de la tierra la entendemos como aquel vínculo, aquella relación que tiene la persona hacia la tierra. Es decir, cómo interactúo, cómo esa persona interactúa con una porción de terreno. Se puede entender esa relación como un propietario, como un ocupante o como un poseedor. Esa es la relación como tal y a lo que denominamos la tenencia de tierra. Es como yo interactúo o como persona interactúa con una porción de terreno. Muy bien. Y en este ejercicio, digamos, ¿qué papel juegan el catastro y el registro, que son expresiones como que usualmente usamos en el día a día para hacer algún trámite, alguna gestión? ¿Qué papel juegan el catastro y el registro? Pues es un papel supremamente relevante e importante porque son las dos entidades que te están dando la información. Registro te está suministrando la información jurídica, es decir, la que está relacionada hacia, en este caso, pues cuando hay una propiedad consolidada, hacia el propietario, donde podemos examinar escrituras públicas, cómo adquieren el derecho de dominio, o si hay falencias como tal en la propiedad, por ejemplo, si existen falsas tradiciones o si existen registro de posesiones, pues todo esto lo podemos evidenciar en registro, más concretamente en los certificados de libertad y tradición y relacionados con el folio de matrícula inmobiliaria. Y frente a catastro, que hoy en día también se denomina también los gestores catastrales, que eso fue algo, una figura reciente que se vino a vincular en la ley 1955 del 2019, y prácticamente lo que el catastro hace es dar toda la información física. ¿A qué nos referimos con información física? Es decir, el área, el destino económico del predio, es decir, por ejemplo, si es de uso residencial, si es uso comercial o en el caso pues específico del suelo rural, si es uso agrario. Entonces, es una información que, si bien es la información física y la otra es la información jurídica, esto es como un rompecabezas. Todo debe
estar interrelacionado y todo debe estar como armonizado, tanto la información física como la información jurídica. No puede subsistir un predio sin la información física, como tampoco puede subsistir sin la información jurídica. Es decir, que estas dos entidades son supremamente importantes. Muy bien. En la práctica, uno de los mayores retos es aplicar el artículo 48 de la Ley 160 del 94. ¿Por qué no nos explica, doctora Ana María, en qué consiste esa fórmula transaccional de ese artículo 48 de la Ley 160 del año 94? Pues mira que esto es algo muy desconocido. Recientemente, pues esto se viene a conocer más o menos con una sentencia que fue, pues en su momento, de mucha controversia, que fue la T488 del 2014. En esto se empezó a estudiar sobre la importancia de este artículo 48. Porque, ¿qué dice ese artículo? Este artículo te dice la forma de probar propiedad privada en el suelo rural colombiano tiene dos formas. Una es demostrar que hay un título originario. ¿Qué entendemos por título originario? Que existan resoluciones del INCODER, del INCORA o hoy Agencia Nacional de Tierras. Hay otras entidades, pero pues digamos que estas son las primordiales. Y la otra fórmula, que es la más común, es demostrar títulos traslaticios de derecho de dominio que estén debidamente registrados en las oficinas de registro de instrumentos públicos, es decir, que tengan un asiento registral anterior al 5 de agosto de 1974. ¿Por qué esta fecha? Esta fecha, lo que te dice el artículo 48 es que son 20 años atrás, no dice 20 años, pero sí dice sobre la prescripción ordinaria que estaba vigente en ese momento. En ese tiempo, el Código Civil no había sido modificado y se entendía que la forma de adquirir el derecho de dominio a través de prescripción adquisitiva era de 10 años para la prescripción cuando se demostraba justo título y la ordinaria a través de 20 años. Como la ley te está diciendo 20 años, es decir, que se cuenta desde el 5 de agosto de 1994 hacia atrás, eso te da los 20 años. Esa es una presunción, es decir, que si llego a encontrar una escritura pública, por ejemplo, del año 50, que diga, por ejemplo, compra-venta, y ese es el antecedente registral, pues aplico esta presunción que me está dando el artículo 48, que es propiedad privada. Esto a veces es algo difícil de entender y a veces dicen que no tiene mucha lógica, pero esto es lo que nos dijo el legislador para presumir la propiedad privada. Bien, entiendo que también todo este proceso ha habido unas demandas ante la Corte Constitucional, que este tema ha sido, como usted nos decía, objeto de mucho análisis, y entiendo que hay una sentencia de la Corte Constitucional, la SU 288 del año 2022, que también lo mencionamos al comienzo de esta conversación. ¿Esta sentencia qué viene a resolver o qué aclaraciones hizo al respecto de este tema? Pues mira que esta sentencia también fue de bastante, sí, un poco polémica también, pero resulta que la Corte Constitucional aquí nos dio claridades sobre cómo interpretar una ley que había sido aplicada por parte de los juzgados civiles, que es la Ley 200 de 1936, y entró a explicar cómo debía aplicarse esta fórmula transaccional que les expliqué anteriormente sobre el artículo 48, y decidió que la única forma de adquirir el derecho de dominio es aplicando esta fórmula, ya sea por título original o ya sea demostrando un título traslaticio de dominio que cumpla con ese criterio del artículo 48, es decir, que tenga un asiento registral anterior al 5 de agosto de 1974. Y
pues aquí dio unas reglas, son muchas reglas que pues no creo que no nos da el tiempo para detallarlas, pero sí esclareció muchas cosas. Por ejemplo, algo que exhortó, por ejemplo, a la Agencia Nacional de Tierras es a tener un inventario de baldíos. Las personas piensan que la Agencia Nacional de Tierras tiene un inventario de baldíos, pero No. no es así. No es así. Hay la forma como uno puede probar si es un baldío o no, es haciendo un estudio de títulos, es verificando si cumple o no con esta fórmula transaccional. Entonces, si bien la Corte exhortó, esto no quiere decir que los proyectos que vayan a intervenir suelo rural no tengan que hacer ese estudio de títulos. Porque la forma como podemos probar o la forma como podemos saber si estamos ante la presunción de un baldío o ante propiedad privada es realizando este análisis y aplicando esta fórmula transaccional del artículo 48. También pues habló sobre el tema de las prescripciones adquisitivas, que esto ha sido un dolor de cabeza para muchos proyectos porque se encuentran con muchos folios de matrícula inmobiliaria en donde dicen prescripción adquisitiva y resulta que esta es la primera anotación, no tienen más antecedentes. Entonces lo que la Corte Constitucional exhortó es a entrar a validar estas prescripciones, analizarlas y si en el momento que se decretó esa prescripción cumple con los requisitos que por las leyes vigentes se podía adjudicar ese predio, pues la idea es reconocer esa sentencia. Pero esto es algo que apenas se está construyendo. La sentencia 288 del 2022 está muy reciente y es algo pues que apenas se está trabajando. Si bien es para mí, en mi criterio, es un avance muy grande, es algo que hay que trabajar y hay que conocer y hay que seguir impulsando para sanear la propiedad privada en el suelo rural colombiano. Bien, para quienes se están juntando en este momento a la conversación, estamos hablando con Ana María Parra, directora de Derecho Predial de Estudio Legal Hernández, firma de abogados, y estamos hablando sobre lo que hemos llamado derecho y territorio en Colombia, y tiene que ver justamente con esa definición de la propiedad en suelo rural. Quisiera ahí como retomar un poco una parte como de pedagogía, y es que estamos hablando de terrenos baldíos que muy seguramente quienes vivimos en la ciudad pues no sabemos o no conocemos de este tema, pero en los territorios sí hay, digamos, grandes extensiones de tierra sobre las cuales no hay claridad acerca de su propiedad, de quiénes son sus dueños, y por eso estos mecanismos, si entiendo bien, doctora Ana María, para establecer justamente esa propiedad, cómo se establece a partir de esos títulos o de esos procedimientos que se están determinados en la ley, ¿verdad? Sí, es así, sí. Es bastante un poco difícil de pronto para el público en general entender estos temas. Incluso para muchos de los que están en estos sectores a veces les parece asombroso como la rigurosidad que tiene para probar propiedad privada en el derecho, perdón, en el suelo rural colombiano. Entonces es de mucho rigor y es de observar, de estudiar, de analizar, pero se pueden llevar casos exitosos teniendo un buen estudio y un buen análisis, tanto jurídico como técnico. Y de ahí la importancia de contar con un buen apoyo y que justamente conozca bien todos estos procedimientos para orientar a las personas, a las empresas que estén en estos trámites a lograr hacer este ejercicio. Cuando estamos preparando esta conversación, pues también hay unos temas que tienen que ver con proyectos de energía renovable. ¿Qué importancia tiene para quienes están en ese sector de la energía renovable? ¿Qué importancia tiene para ellos conocer la naturaleza jurídica de los predios en donde muy seguramente van a tener que desarrollar proyectos? Pues mira que esto es fundamental. Si bien los permisos que se tramitan ante la UTME son valiosísimos, pues aquí es donde yo voy a cimentar todo lo que voy a construir.
Y si yo no tengo claridad sobre los derechos de propiedad, pues todo se me puede venir abajo, todo se puede caer. Entonces, tener claridad sobre la propiedad del suelo donde yo voy a desarrollar mi proyecto es fundamental. O sea, pensaría que esto es como la columna vertebral del proyecto. Es supremamente importante porque si no tengo suelo, pues no tengo proyecto. Y si bien puedo quizás en el momento sanear muchas circunstancias, esto me va a llevar tiempo, me va a llevar plata, un mayor costo. Entonces, es supremamente importante tener claridad sobre dónde voy a desarrollar mi proyecto, la calidad también que tiene el propietario o bueno, vendedor o ocupante. Es supremamente importante conocer antes de desarrollar cualquier tipo de proyecto. Me voy a atrever a hacer una especie de símil, si se quiere, con lo que usted acaba de mencionar, y es que cuando uno habla de hacer un proyecto o una construcción, uno dice, bueno, estas construcciones, las obras deben tener unos buenos cimientos para que sean robustos y resistan y duren en el tiempo. Casi que haciendo un símil con este tema de la propiedad en suelo rural, los cimientos de ese proyecto, jurídicamente hablando, es tener esa claridad sobre esa propiedad del suelo para que después a posteriori que surjan controversias o litigios y que puedan dar al traste con estas iniciativas, ¿no? Sí, sí, o sea, muy válido la comparación que haces, porque sí, o sea, hemos tenido casos aquí en la firma en donde hemos visto, o sea, proyectos que no han prosperado, porque pues no se han hecho unos buenos estudios, no se han hecho unos buenos análisis y desafortunadamente a causa de ello, pues los proyectos no han sido exitosos. Entonces, sí es muy importante, o sea, esto es relevante y eso es como pues una invitación a todos los que están interviniendo en estos proyectos a que le presten mucho más atención a estos temas. Muy bien, doctora Ana María. Y ya para ir terminando, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes quieren enviar desde la firma para quienes nos escuchan y que de pronto estén trabajando estos proyectos, estas iniciativas, tengan dudas sobre estos temas de la propiedad en suelo rural? ¿Cuál es el mensaje que ustedes pueden enviar acerca de este tema de la propiedad en suelo rural colombiano? Bueno, pues a informarse muy bien, de pronto a capacitar también a sus equipos de trabajo sobre estas temáticas, también asesorarse muy bien y a que pues les hagan y realicen unos estudios de títulos robustos, que no solamente sea verificar el último propietario, sino que realmente le hagan un estudio de la cadena de tradición y que en efecto puedan probar que están ante la presencia de un predio privado que más adelante pues no les vaya a traer dolores de cabeza. Y también importante estudiar el tema de áreas, el tema de linderos. Esto también es una problemática que era lo que estábamos viendo sobre la interrelación entre catastro y registro. Es supremamente importante. Nosotros nos hemos encontrado con folios que no tienen tierra y esto, yo les hago un símil, está como la casa en el aire, o sea, no tiene terreno, no tiene fundamento, y nos hemos encontrado con muchas historias así. Entonces es muy importante hacer este tipo de estudios, tanto jurídicos como técnicos, porque los dos son supremamente relevantes. Muy bien, y también para redondear quizás mencionaría que es un tema de seguridad jurídica de los proyectos, la seguridad jurídica de saber en dónde se está desarrollando ese proyecto, tanto energía renovable o cualquier otro proyecto que se quiera realizar por parte de una empresa o inclusive de una persona particular sobre algún terreno que se está trabajando, se está consiguiendo. Como decía la doctora Ana María, es importante conocer su tradición, no solamente el último propietario, los últimos dos, sino tener todo ese historial clave, porque no queremos pues a futuro tener sorpresas desagradables en donde alguien aparece con alguna cosa y después eso nos genera dificultades y malos ratos, y por supuesto también incurrir en unos gastos en los que nadie quiere correr si no ha hecho como la debida diligencia, si se quiere poner de esa manera.
Doctora Ana María, pues muchísimas gracias por este tiempo en el AmChamCast de AmCham Colombia, en este podcast que hemos hablado sobre derecho y territorio y de hacer estas claridades y estas explicaciones para quienes están en este tema y por supuesto la invitación para que quienes estén interesados pues puedan acercarse a consultarles sobre estos temas más a profundidad. Con todo gusto. Muchas gracias por la invitación y espero que sea de gran aporte para todos los que están desarrollando proyectos. Claro que sí, y a quienes nos escuchen y nos ven, les agradecemos una vez más por su sintonía en el AmChamCast, el podcast de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia, que como les decimos en este 2025 cumple 70 años. Los queremos invitar a estar pendientes de las nuevas ediciones de nuestro podcast en las próximas semanas y también a estar pendientes de nuestra actualidad informativa en nuestra página web www.amchamcolombia.co. Hasta la próxima.